Como muchos de ustedes sabrán, la G5 de nuestra amada franquicia de burras de colores sufrió un trágico destino al ser cancelada abruptamente el pasado 2024, siendo lo más triste de todo que sus dos series ya tenían contempladas las respectivas continuaciones para sus historias, que técnicamente serían la misma historia pero desde diferentes perspectivas. Del caso de Deja tu marca sabemos que se tenía contemplado un capítulo 7 donde Allura obviamente sería la antagonista principal, además de futuras historias donde se incluirían el regreso de los Sea Ponies y los Griffins. Pero el caso de Cuenta tu historia es más trágico, ya que ni siquiera les dejaron terminar su segunda temporada, la cual se canceló de forma abrupta. Pero claro, cuando se trata de animación, el proceso de creación es algo que lleva meses o años. Por lo mismo, y gracias a un largo periodo de filtraciones, podemos saber que fue de casi toda la segunda temporada inacabada de Cuenta tu historia, incluyendo los demás especiales de 22 minutos que no fueron estrenados. Así que el día de hoy vamos a continuar de repasar todos esos episodios inacabados, aunque si todavía no has visto la primera parte de este resumen, puedes verla en el enlace de la esquina superior o en la descripción. Pero si vienes de ahí, pues comencemos. Un día, Izzy fue recatada de trabajo en Reparaisi y ella, lejos de sentirse agobiada, se sintió inspirada de poder usar su magia para crear nuevos y más excéntricos artilugios. Sin embargo, dada la enorme cantidad que estaba desprendiendo, esta terminó por crear un monstruo de reciclaje que ataca la ciudad. Obviamente, como los antiguos sabios Sentai nos enseñaron, la única forma de combatir ese peligro es con un robot del mismo tamaño. Por lo que Izzy usa al Sr. Butterscotch como base para crear una versión gigante de sí mismo y enfrentarse al monstruo de reciclaje. Y aunque la batalla salió victoriosa, el Sr. Butterscotch muere por sus heridas. Nah, no es cierto, él... y siguen con sus vidas como si nada. Pip se encontraba frustrada dado que una nueva diadema se había vuelto tendencia entre los ponis, lo que hizo que todo el pueblo la consiguiese y usase peinados idénticos para lucirla, haciendo que Pip se sienta miserable por ver una total falta de variedad en cuanto a estilos de melena. Un conflicto que recuerda mucho al que Rarity tuvo en el episodio Canterlot Boutique, cuando todas las yeguas usaban el vestido princesa. Aunque la respuesta para Pip se halla en su espejo, de forma literal, ya que esta es atrapada en uno de sus espejos mágicos para ser llevada a una sala donde puede cambiar su peinado de forma instantánea. Siendo así que esta planea promocionar esto como una nueva forma de probar nuevos estilos. Y aunque en un principio nadie se interesa, Pip literalmente empuja a Zip para ser la primera en probar un nuevo estilo, lo que desencadena que el resto de los Mind Six hagan lo mismo y eventualmente todo el pueblo lo haga. No quisiera señalar la implicación más maquiavélica, pero técnicamente si el espejo es el que hace los peinados, pues eso dejaría a Pip, Jazz y Rocky sin trabajos. Hasta podríamos compararlo con el uso de la IA. Este episodio se puede considerar una continuación de El solitario alicornio, donde vimos cómo Sonny se cuestiona si es la última alicornio, así como el episodio La habitación misteriosa, ya que vemos cómo Sonny es invitada a dicha habitación mágica del faro, siendo la primera vez que alguien, además de Misty, entra en ella. Ahí Sonny ve un tapiz que curiosamente reemplaza el tapiz de Celestia y Luna venciendo a Discord de la primera vez que vemos este lugar, y dicho tapiz le genera mucha incertidumbre, dado a que en este se ven dos alicornios, una aparentemente benévola y otra aparentemente malvada. Sin embargo, a la hora de preguntarle a la habitación por esta termina echando tanto a Sonny como a Misty de ahí. Esa misma noche, en medio de un insomnio por ansiedad, Sonny es invitada nuevamente a la habitación, la cual, dado a la ausencia de Misty, ahora sí está dispuesta a hablar con Sonny. Y esta le cuenta que, desde el comienzo de los tiempos, los alicornios se han caracterizado por ser las criaturas más poderosas de la Tierra, limitadas solo por su imaginación. Y, aunque hay alicornios benevolentes que comparten su poder, también hay alicornios malvados que solo buscan poder. La historia y la representación de esta terminan por traumatizar a Sonny,
pero es salvada por Misty, quien le asegura que no hay ningún rastro de maldad en ella, terminando con ambas, dejando la habitación con tranquilidad. Esta historia es más que nada para ilustrarle a Sonny que incluso entre los alicornios también es común la bondad y la maldad. Por ende, se da a entender que estas dos que hay en el tapiz no son ningún alicornio en específico, sino meras interpretaciones del camino que Sonny puede elegir. Aunque, indudablemente, tanto su diseño como su interpretación recuerdan enormemente a Celestia y Nightmare Moon, por lo que es posible que la habitación se haya inspirado en ellas para crear esta representación. Pip lleva a cabo un show musical para conseguir extras para su próximo video musical, y entre sus participantes se encuentran las Biscuits, en donde vemos cómo Glory se encuentra asustada de salir al escenario. El show continúa de forma normal, pero al momento en que las Biscuits salen, únicamente están Seashell y Peach, lo que hace que Pip interrumpa la presentación y ponga a todos a buscar a Glory, encontrándola y motivándola a superar su pánico y salir al escenario, siendo de esta forma que las Biscuits logran ser las ganadoras del concurso. Estando en la costa, Zip les cuenta al grupo la historia de la capitana Serena, una pirata que poseía una brújula mágica alimentada por el poder de un eclipse. Cuando dicho eclipse llega, el mar se traga a los Mind Six, convirtiéndolos en Sea Ponies, de esta forma encontrándose con el barco de la propia Serena, así como de un grupo de pirañas que no dudan en atacar a los ponies. Pero Zip logra encontrar la brújula mágica y es gracias a esta que logra hacerle frente a dichas pirañas, terminando con el grupo regresando a la superficie al finalizar el eclipse. Nuevamente tenemos otra historia que desperdició la oportunidad de indagar en los reinos oceánicos, más considerando que tuvimos a los Mind Six convertidos en Sea Ponies. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Aquí tenemos una premisa sacada del clásico Gremlins, pues durante una visita de la reina Haven, esta le encarga a Sonny, Izzy y Misty el cuidado de Clovepuff, mientras ella y sus hijas van a un spa, no sin antes asegurarle a las tres que Clovepuff no causaría ningún problema mientras se le den constantemente sus golosinas favoritas. Es así que las chicas llevan a Clovepuff por la trotaferia siendo el consentido del lugar, por lo que reciben golosinas constantemente. Sin embargo, una vez que estas se terminan, Clovepuff adquiere una personalidad y apariencia bastante diferentes, una más monstruosa y sedienta de caos, llegando al faro para ser convertido en algo todavía más grande a causa de comer las golosinas equivocadas. Por suerte, antes de que Haven llegase a ver a Clovepuff de esa forma, Sonny encuentra un pedazo de la golosina correcta y este vuelve a la normalidad, volviendo a ser el consentido de la reina Haven sin que ésta se cuestione por qué la casa estaba destrozada. A partir de aquí ya entramos en un terreno más estéril, puesto que el siguiente episodio no llegó a grabarse o a crearse un storyboard, por lo tanto no tenemos ningún referente visual o auditivo más allá de los artes conceptuales. Pero bueno. En este episodio nuevamente nos ambientamos en la noche de Nightmare, donde un supuesto fantasma de calabaza tipo Jack O'Lantern asusta a Pip, quien termina estrellándose con Zip en pleno susto. Esta decide investigar al respecto, siguiendo un rastro que dicho fantasma va dejando, encontrándose con Izzy, quien estaba fabricando muñecos inspirados en Frankenstein, así como Misty, Hitch y Sparky, quienes se habían atiborrado con palomitas de calabaza. Posteriormente se ve acorralada por el fantasma en el cuarto de los espejos, lo que hace que ésta huya aterrada, cosa que la avergüenza mucho, pues siempre se ha jactado de ser la hermana valiente. Por suerte sus amigos le dicen que está bien tener miedo y que el verdadero valor está en enfrentar esos miedos. Ya saben, lo típico. Finalmente Zip atrapa al fantasma de calabaza en el puesto de Sonny, quien resulta ser Comet, el cual simplemente se quedó atorado en una calabaza sin poder ver, mientras Sonny atendía a varios clientes.